Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano en el día de hoy. Su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes en este inicio ya del mes de diciembre. El mes de diciembre, este es un mes con mucha ebullición, muchos movimientos. Y es el mes donde Occidente en un momento dado tomó la decisión en la persona o el organismo de la iglesia de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 25 de diciembre, es verdad, para todo Occidente y mayormente nosotros en el programa de Mundo Cristiano, tanto de radio como televisión, estaremos hablando el tema, el nacimiento que cambió el mundo. Ese es el tema para todo este mes, el nacimiento que cambió el mundo. Y vamos a verlo desde diferentes ámbitos, ángulos, áreas donde el cristianismo en Occidente ha permeado de una manera que si hoy día el cristianismo no hubiese existido en Occidente, le aseguro que hubiese sido totalmente diferente. Todas las cosas fueran diferentes, como en algunos lugares, como ejemplo en la India, que todavía en muchos lugares hay todavía situaciones, ¿verdad? Eh, Vamos a decir, infrahumanas, en algunos lugares recónditos de África. Hay cosas que no son, vamos a decir, delante de lo que es la presencia del Señor correctas, pero el cristianismo todavía no ha penetrado a esos lugares, a lugares que todavía no ha penetrado el cristianismo. Usted va a ver en esos lugares niveles de inhumanidad y niveles de falta de respeto a la dignidad del ser humano tremenda. Bueno, por eso es que estamos viendo todo lo que hoy día se está dando, producto de que hoy Occidente, que se levantó en una base cristiana, ha tratado o está tratando de desplazar lo que es el cristianismo, el quitar a Dios de la ecuación y los resultados se están dando, los resultados lo estamos mirando en cuanto a todo lo que es el nivel de criminalidad y la eh, permisividad en todos los ámbitos, tanto a nivel de justicia judicial, a nivel de lo que es sexual, en todos los ámbitos se está viendo la permisividad. Por eso en el día de hoy el nacimiento que cambió el mundo y vamos a hablar de eso. Pero antes de, queremos decirles que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, que está ubicada en la Espaillat número 86, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia. Ahí usted puede dirigirse a la Espaillat número 86. Nosotros tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana, que iniciamos con la escuela bíblica. Estamos estudiando el libro de Miqueas, de los profetas menores, un libro que cuenta con 7 capítulos y bueno, dicho sea de paso, por eso es que es nombre, se le llama profetas menores debido a la brevedad de sus escritos comparado con los llamados profetas mayores que son a nivel de volúmenes de páginas mucho mayores. Esa es la diferencia primaria en cuanto a estos dos vamos a decir, estos dos áreas, profetas menores como profetas mayores. Esa es la diferencia. Estamos estudiando el libro de Miqueas y específicamente Miqueas en el capítulo 5, los versículos 1 y 2, hay una profecía mesiánica. Y también en el pasado capítulo 2, que estuvimos estudiando la semana pasada, en el versículo 13, que habla de ese abre camino, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, profecía mesiánica también. O sea, el libro de Miqueas, de verdad, menciona a nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida y demás. Así que nada, ese es el tema que estaremos tratando y estamos tratando en la escuela bíblica. Entramos a este domingo en el capítulo 3, el capítulo 3, el segundo de los sermones de Miqueas. Y este sermón de Miqueas, en segundo sermón dirigido a los líderes religiosos y también a los líderes seculares, o sea, los líderes, pudiéramos decir, civiles sería la palabra, ¿verdad? Entiéndase, reyes y príncipes de las tribus
Ustedes saben que cada tribu tenía un príncipe o un gobernador, pudiéramos decir así. Entonces, esa reprimendo, ese llamado, ese oíd, ese de profecía que le hace Miqueas es a los líderes tanto religiosos como a los príncipes. Ese es el oíd. Entonces, luego nuestro culto de acción de gracias al Señor, vamos a tener ya terminada la escuela bíblica. Recuerden también los días martes tenemos verdades bíblicas a cargo de nuestro hermano pastor Alvin Carrasco. También el jueves tenemos culto a partir de las 7 de la noche. Jueves a partir de las 7 de la noche culto. Y también queremos decirles que los días, bueno, exactamente, los días jueves a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche. Entonces, vamos nosotros también a informarles con relación a todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, que el día 10 y 11, la cumbre global de liderazgo, 10 y 11, cumbre global de liderazgo, está pautada para celebrarse en la Alianza Juvenil, que está ubicada donde era la antigua escuela de Buenavista, Buenavista Norte. Allí está esa gran actividad. Usted debe de reservar porque está limitado para 300 personas, cupo limitado, o sea que usted debe darse cita a esa gran cumbre global de liderazgo. Así que ya ustedes saben, son informaciones, se está dando, algunos programas están siendo eco de esta información. Así que ya usted sabe, hermanos, para que vaya y asista a esta gran cumbre global de liderazgo. No tenemos más información, o sea que ya ustedes saben, esas son las informaciones que tenemos hasta el momento, informaciones que nosotros tenemos al momento. Entonces nosotros en el día de hoy, el nacimiento que cambió el mundo, ese es el tema, el nacimiento que cambió el mundo. ¿Cuál fue ese nacimiento? ¿Verdad? Ya entramos ya todo, ¿verdad? El mundo cristiano. Una vez más, el mundo cristiano se prepara, hace los aprestos para la celebración de lo que conocemos como Navidad. Navidad, que viene del latín, y básicamente lo que significa la Navidad es nacimiento. Es el tiempo en el que todos nosotros como cristianos celebramos la entrada de Cristo a este mundo. Tradicionalmente se ha tomado la celebración o el día, se ha tomado el día 25 de diciembre como día para la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y por informaciones que tenemos, ¿verdad? Informaciones que tenemos acabadas y evidencias suficientes de que nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Eso lo tenemos por evidencia, entendiendo de que inclusive en este tiempo, las temperaturas en el pueblo de Israel están sumamente frías, y para ese tiempo inclusive se autorizó, para el tiempo que el nacimiento de Jesús, lo que era un censo, y nunca jamás iban a hacer un censo efectuado en un momento, ¿verdad?, de invierno. O sea que entendemos, y por evidencia suficiente que tenemos y manejamos, ¿verdad?, que Jesús no nació un 25. Pero sí entendemos que en un momento dado Jesús hizo entrada a esta tierra. Y se toma el 25 de diciembre, y entendemos que el 25 de diciembre, tomado por la iglesia hace miles de años, ya tiene muchos años dentro de nosotros, esa celebración, derribando, ¿verdad?, esa tradición que se tenía de la celebración del culto el festival pagano más grande que se hacía en ese tiempo era el 25 de diciembre, y la iglesia luego, cuando comienza a paganizarse y demás, para contrarrestar esa fiesta pagana, lo que hace es que trae el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo al 25 de diciembre a los fines de contrarrestar esa festividad
a lo que es lo que se celebraba, a esa celebración pagana al dios Sol, ¿verdad? ¿Por qué el dios Sol? Bueno, por evidencias de que los antiguos conocían, y lo que nosotros conocemos como el solsticio de verano, ellos lo interpretaron o lo vieron como la lucha entre la la luz y la tiniebla, entre el dios Sol y lo que es el dios de las tinieblas. Entonces, cuando, ejemplo, el solsticio de verano, que inicia siempre más o menos entre el 20 y 21 de junio, ¿verdad? Comienzan cada día las noches a alargarse y los días a acortarse, ¿verdad? Ustedes están viendo, las noches se van acortando, mejor dicho, alargando, y los días se van acortando. Entonces, los antiguos interpretaron este fenómeno de la naturaleza, o esta, ¿verdad? Sí, fenómeno de la naturaleza que todos los años se da, como la lucha entre el dios Sol y el dios de la tinieblas. Entonces, se entendía que entonces ya el 20 más o menos de diciembre, que hay donde comienza el solsticio de invierno, comienza allí. Entonces ahí es donde ya el 25 ya nuevamente conviene el solsticio de invierno, ya nuevamente los días comienzan de manera paulatina, obviamente poquito a poquito, comienzan los días a alargarse y las noches comienzan a acortarse. Entonces ellos entendían, interpretaron eso como la victoria del dios Sol sobre el dios de la oscuridad. Esa, ¿verdad? El solsticio de verano, el solsticio de invierno, se entiende esa parte ahí, lo interpretaron de esa manera. Entonces luego hacían el 25 de diciembre, que es la noche más oscura de todo el año, es el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué se hace? Que al otro día ya comienza, ¿verdad? Desde ese día se hacía la fiesta pagana más grande, ese día se hacía una celebración grandísima, y en honor a la victoria del dios Sol, porque ahí ya a partir del comenzaba entonces el solsticio de invierno. Entonces ahí comenzaba los días a alargarse y las noches a acortarse, y ahí entraba lo que es la victoria del dios Sol sobre el dios de la oscuridad. Eso fue lo que interpretó. Por eso se tomó ese día. Entonces, cuando se toma ese día, entendemos que se toma ese día, aparte de que fue por esto para, vamos a decir, contrarrestar esa fiesta pagana, pero también es un buen momento, porque entendemos nosotros que, ejemplo, cuando en Génesis capítulo 1, el versículo 3, que dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, que nosotros vemos cuando este mundo, Dios crea la luz en este mundo. Pero ¿qué sucedió en este mundo? En este mundo luego, si nos vamos a Génesis, el capítulo 3, este mundo fue sumergido en una terrible oscuridad. El hombre fue sumergido en una terrible oscuridad por causa del pecado. Cuando el hombre peca, el hombre sumerge a toda la raza humana, a todo el globo, a todo este mundo, lo somete, lo sumerge en una profunda oscuridad. Entonces entendemos que cuando viene Cristo a la tierra, hace su entrada a la tierra, entonces esa oscuridad, la cual fue provocada por el hombre, cuando el hombre peca, que su mente queda entenebrecida, su corazón endurecido y su voluntad esclavizada, completamente el hombre lo que tiene, la única condición que tiene el hombre es solamente pecar. Dicho sea de paso, si nosotros vamos al mismo libro de Génesis, nos vamos, por ejemplo, los capítulos 6, versículo 5, ahí dice la palabra del Señor, que todo designio, todos los pensamientos del hombre era de continuo solamente al mal. Todo el designio del hombre era de continuo
a el mal. Dice la palabra del Señor en el 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que viene y nuestro Señor Jesucristo, ahí Dios hace una promesa, en el capítulo 3:15, hace una promesa que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dando a entender de que a través del producto de la simiente de una mujer iba a nacer ese Salvador que iba entonces a restaurar esa condición la cual el hombre sumergió a toda la raza humana y a toda la tierra. Dicho sea de paso, cuando nosotros leemos en el capítulo 3:17 que dice, y le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, por la causa del hombre, entonces toda la tierra es una traición cósmica, como diría R.C. Sproul. Fue una traición cósmica provocada por el hombre, y toda la raza y todo el globo terráqueo fue sometido, ¿verdad?, a una maldición por causa del pecado del hombre. Entonces, ahí vemos nosotros y comenzamos que ese pecado, entonces, ¿qué hace ese pecado? Dice la palabra del Señor en Génesis 1:26 que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Inclusive le dice dice que Dios creó a la mujer con un propósito, ¿verdad? Y es de ser ayuda idónea de ese hombre. Y le dijo al hombre que sojuzgue la tierra, que se enseñorea sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre todo animal de la tierra. Nosotros vinimos a ser los administradores de la tierra, y la esposa como nuestra ayuda idónea, o la mujer como ayuda adecuada. Pero ¿qué sucede? Que cuando entra el pecado al mundo, entonces todo se revierte, todo comienza a cambiar, todo es transformado, todo es trastocado. La imagen de Dios es distorsionada en el hombre, y ahora el hombre tiene un razonamiento que solamente piensa en sí mismo. El orgullo está primero, ante todo, entronado en el corazón del hombre. Entonces Dios tiene que hacer algo por ese hombre. Y a través de lo que son los profetas, entonces Dios cada día va enfocando o poniendo. Es como cuando nosotros vamos cuando yo fui a examinarme de la vista para estos lentes, me pusieron diferentes tonos de lentes. Y me pusieron uno primero, después me pusieron otro. Cuando yo me pusieron en si yo veo claro, perfecto, veo todo bien clarito, todo lo veo bien. Bueno, de esta manera, Dios iba cambiando el lente, y cada día más, a través de la revelación bíblica, vemos con más forma ese Salvador que iba a venir y que iba a restaurar eso que el hombre había dañado. Entonces, ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Isaías, el capítulo 9, dice que en el capítulo 9 de Isaías 9, me parece, 9:2, dice de la manera siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero si usted toma lo que dice Isaías, estamos hablando del profeta que 750 años profetiza de este Salvador. Y usted toma y se va, ejemplo, a Mateo 4:16, y usted se va a encontrar en Mateo 4:16 quién es, ¿verdad?, ese que habla el profeta. Entonces vamos a ir a Mateo 4:16 para que ustedes vean ahí cómo, ¿verdad?, de manera como el hilo conector
El hilo conector de toda la palabra es, mire, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, estaba oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo yo lo interpreto de manera clara y precisa a través del Nuevo. Por eso completamente la Biblia, nosotros debemos usar la Biblia completamente. Entonces, ahí en 4:16 dice de la manera siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ustedes ven ahí cómo se cumple la profecía. Estamos hablando de Génesis 3:15. Yo voy poco a poco, ¿verdad?, poniéndolo y cada vez más afinando el foco, y vemos acá, entonces hace esa entrada nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en un niño, en un pesebre, en una aldehuela, que es más pequeño que una aldea. Como lo dice el libro de Miqueas, capítulo 5, el versículo 1 y 2, usted puede ir en su casa, lo puede leer, ahí como Miqueas profetiza. Y dicho sea de paso, en el momento que Miqueas está profetizando, el pueblo de Israel se encontraba en un deterioro moral terrible. Los líderes estaban, imagínense, tanto religiosos como líderes civiles, estaban de una manera tremenda, idolatría rampante, una codicia tremenda. Los poderosos pensaban en sus casas, en su cama, cómo quitarle el terreno a las personas, cómo apoderarse de las propiedades, cómo le quitaban a las viudas, ¿verdad?, sus hogares. O sea, era terrible lo que estaba pasando. Y en medio de esa situación, Miqueas es levantado por el Señor y él profetiza de la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema es el nacimiento que cambió el mundo. Cuando nosotros, este mundo se encontraba en una tiniebla, como lo dice Isaías, completa, a nivel, ¿verdad?, de lo que es el hombre. El hombre no tenía un valor, no había valor para la vida humana. La dignidad humana cobra sentido, cobra valor luego de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Antes de eso no había tal valor para la vida humana. No había inclusive valor para el niño. En ese tiempo, por ejemplo, en los tiempos del Imperio Romano, el niño decía que tú no tenías un hijo, sino que tú tomabas un niño. ¿Cómo es así? ¿Cómo que yo lo tomaba? Bueno, cuando una mujer daba a luz, a ese hijo lo ponían en el suelo, lo acostaban, y si el papá no lo tomaba del suelo en sus brazos, ese niño era tomado y era puesto en plaza pública y vamos a decir, a la suerte de quien lo quisiera tomar, y aquel que lo tomara lo podía, inclusive muchos eran criados para ser esclavos, otros si eran hembras para ser prostitutas y todo ese tipo de cosas. Cuando viene y entra hace entrada nuestro Señor Jesucristo, si usted se va a Efesios capítulo 6 versículo 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Ese texto es revolucionario para este tiempo. Quizás usted lo lea cuando dice Padre, no os provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Para usted es algo como que normal, pero en el tiempo del apóstol Pablo, eso fue un texto revolucionario. Eso no, el papá tenía prácticamente, era lo que llamaban la patria potestad. El padre podía inclusive hasta disponer de la vida de un hijo, podía asesinar a su hijo y no tenía ningún tipo de problema, porque las familias eran como una especie de células dictatoriales, y el padre, el líder de esa célula, era el que prácticamente el dictador, y él no tenía ningún tipo de inconveniente para, vamos a decir, si él había algún agravante contra uno de sus hijos. No había ningún inconveniente por eso. Pero ¿qué sucede? Que si nos vamos a la historia, vemos que
personas cambian, el impacto del cristianismo hace que se cambie, ejemplo, ese código, para cambiar el código, para eliminar los infanticidios influenciados porque por el mismo cristianismo incide cambiando la mentalidad de ese hombre, cambiando la mentalidad de Occidente, cambiando la mentalidad de muchas familias. Entonces, ¿eso qué hace? Comienza a cambiar muchas, pero si comenzamos, continuamos, ejemplo, la esclavitud. William Wilberforce, ¿qué hace William Wilberforce en las cámaras de los comunes? Él logra abolir la esclavitud. La mujer no era prácticamente valorada, la mujer era una especie de persona o ciudadano de segunda categoría. Cuando muchas personas señalan que el cristianismo tiene a la mujer, o vamos a decir, lleva a la mujer como que la lleva a un segundo plano, y es todo lo contrario. Si usted dice que el cristianismo lleva a la mujer, es todo lo contrario. Si nosotros vemos cuando Jesús tuvo un episodio con la mujer samaritana, ¿cuántos maridos tuvo la mujer? 5. ¿Y cómo él trató a esa mujer? Con dignidad, respeto. Pero vamos, el caso también de esta mujer que fue tomada en pleno acto de adulterio. ¿Cómo trató Jesús a esa mujer? Con respeto, con dignidad. Entonces vemos que el cambio del nacimiento, cómo cambió la historia de Occidente, cómo ha cambiado y ha transformado vida de muchas personas, el nacimiento que cambió el mundo. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar.
Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Gracias por continuar con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Quien les habla su amigo y hermano Arturo Peguero. En el día de hoy estamos hablando el nacimiento que cambió el mundo, el nacimiento que cambió el mundo. Muchas personas entienden de que la verdadera Navidad, la esencia, como un anuncio por ahí, la esencia de la Navidad es con una copa de champaña. Oiga, un anuncio ahí. Esta es la verdadera esencia de la Navidad. Otro anuncio que llegó. Bebiembre. Ustedes nada más pueden darse cuenta de la idea que hay en las mentes de muchas personas en ese sentido. Pero nosotros como personas creyentes, evangélicas, estamos llamados a proclamar la verdad. Y este momento que es propicio de nosotros proclamar y hablar y no ponernos a estar como en tiempos atrás, que si es pagana, si la Navidad es pagana, si no es pagana, que esto, que lo otro, y un sinnúmero de cosas. No, este es el momento para nosotros tomarlo y aprovechar este ambiente, ¿verdad?, de nacimiento y presentar a esa luz que entró a este mundo en una ocasión con un propósito. Y el propósito fue de restaurar lo que el hombre había dañado. Esa es la razón por la cual Jesús entra a este mundo, a la tierra, y nosotros decíamos el gran impacto que había causado o ha causado nuestro Señor Jesucristo en civilizaciones, en personas. Dicho sea de paso, en una ocasión el emperador o este gran conquistador Napoleón Bonaparte decía que no entendía cómo una persona, un líder, Jesús había podido liderar desde la tumba, había podido obtener tantos adeptos y tanto éxito. Nosotros entendemos que Jesús no está en la tumba, que Jesús murió y resucitó al tercer día, y desde la diestra del Padre, en el cual Él se encuentra, Él está orquestando y dirigiendo, ¿verdad?, a este mundo, y eso lo entendemos así, de esa manera, y por medio del testimonio de las Escrituras y todo lo que nosotros hemos visto. De verdad que sí. Y nosotros hablamos también en el pasado segmento de cómo el impacto, ejemplo, en la niñez, cómo, ¿verdad?, los infanticidios fueron eliminados, y una de las razones, y también los abortos también, fue por razones de que, ejemplo, el emperador abolió, el emperador Justiniano elaboró un código que abolió el infanticidio y abolió el aborto. Dicho sea de paso, el código Justiniano se llama, dicho sea de paso, dicho código, él juntó diferentes especialistas, ¿verdad?, legales, y trabajaron esto y se eliminó todo esto. O sea, ¿qué pasó allí? La influencia del cristianismo. Las familias, ¿cómo fueron transformadas? Bueno, las familias fueron transformadas no quitando ese núcleo, sino que la palabra entrando a los corazones de esas familias o esos líderes de familia, y esas familias comenzaron a transformar su mente y comenzaron de una manera, vamos a decir, idónea a cambiar. Fíjense cómo. El cristianismo no agarra y elimina las familias, ¿verdad?, las familias occidentales para ponerlo como una familia, el ejemplo de familias hebreas. No, las mismas familias occidentales. Toma esas familias occidentales, el cristianismo lo que hace es que a través del conocimiento, a través de la proclamación de la verdad, entra a las mentes de esas personas, y esa persona, ese hombre, ese líder, ahora no es un líder jefe, sino un líder siervo, que sirve, que ayuda, que ama a su hijo, que lo guarda, que lo cuida, que lo ayuda. Pero ahora ese hijo no es un hijo, ¿verdad?, que se porta mal, sino que trata de complacer, de portarse bien, de obedecer a su papá, de tratar de hacer las cosas correctas. Pero esa esposa, ¿qué trata de hacer? Esa esposa trata de someter
someterse al señorío, al liderazgo de su esposo, a respetarlo. Pero ese esposo, ¿qué pasa con su esposa? Que comienza a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, a cuidarla, a protegerla. Ustedes están viendo, o sea, es una transformación desde dentro que proyecta o hace el cristianismo. Entonces, asimismo el cristianismo fue penetrando a todas las, vamos a decir, civilizaciones, muchas civilizaciones. Y hoy día, ejemplo, podemos decir, en los países nórdicos, Estados Unidos, ¿a qué se debe su gran nivel que hoy día ellos tienen? La base, ¿cuál fue? La base fue el cristianismo. El cristianismo hizo entender al individuo que tiene que trabajar, que necesita trabajar para poder sostenerse, que aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma, que él debe de esforzarse, pero que también debe de tener una vida organizada, de austeridad, no de consumista, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, que son principios que los encontramos en la palabra del Señor. ¿Qué hizo? El impacto del cristianismo. Pero nos vamos al área de la educación, cómo el cristianismo impacta la educación, cómo los ejemplos reformadores entendían que como la Biblia, la palabra de Dios fue revelada en un libro, entonces si fue revelada en un libro, entendamos que entonces el pueblo necesita lo primero entender esa palabra que le fue revelada. Segundo, traducírsela a su propio idioma, pero para traducírsela a su propio idioma, ellos necesitan saber su propio idioma, conocer de letras, necesitan ser alfabetizados. ¿Qué hace el cristianismo? Que logra promover leyes a través de diferentes, vamos a decir, líderes que fueron impactados por el cristianismo, a promover leyes para lograr fomentar la educación gratuita y promovida por el Estado. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo logra? Bueno, es a través del cristianismo. A través del cristianismo también se logran cuántas universidades son levantadas por el movimiento cristiano. La democracia en los países donde el cristianismo, ¿verdad?, incidió de una manera fuerte, la democracia es la que está primando. Entonces, todas estas cosas se las debemos al cristianismo, y por eso es que el tema que tenemos en el día de hoy, o estaremos tratando a nivel de todo este mes, es el nacimiento que cambió el mundo. Lo cambió para bien, dividió la historia en dos. Y por eso, como decíamos ahorita, que hoy día Occidente tratando de sacar de en medio lo que es a Dios, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Que estamos mirando cómo se está nuevamente, las cosas que antes se habían logrado a través del cristianismo, están nuevamente volviendo. Hoy día, ejemplo, el cristianismo le da gran valor, o la Biblia le da gran valor, y la palabra del Señor en el sentido general, le da gran valor a los envejecientes o a las personas de edad, ¿verdad? De la tercera edad, como hoy día le llaman. ¿Qué pasa hoy día en el mundo? ¿Cómo el mundo está mirando al envejeciente, a la persona de la tercera edad? Lo está mirando como una carga en muchas ocasiones, en muchos casos. Dicho sea de paso, el mismo Señor Jesucristo le reclamó a los fariseos que en una ocasión que ellos ponían como excusa que la ofrenda que le iban a entregar o debían, porque la ley establecía que ellos debían hacerse cargo de sus padres envejecientes, ellos decían, crearon una ley los fariseos, ¿verdad? Crearon una ley que cuando tú destinabas una ofrenda para Dios, entonces tú no tenías la obligación de la manutención a tus padres envejecientes. Esto es corbá, como dicen, no, para el Señor. No, entonces el Señor dijo, ustedes invalidando la palabra del Señor, y si es por vuestras tradiciones, crearon eso que no lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hoy día se están dando? Hoy día se están dando lo que es la eutanasia.
en muchos lugares, ya envejecientes, personas con cierta edad, no, vamos a dar muerte asistida. Óigame, pero el niño que no, vamos a abortar también. Todo eso está retrocediendo, está volviendo nuevamente. ¿Por qué? Porque se quiere o se está quitando a Dios de la ecuación. Entonces, cuando tú quitas a Dios de esa ecuación, ¿qué sucede? Usted va a comenzar a ver esos cosas como las que estamos viendo hoy día. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, mujeres entendiendo que el niño que está en su vientre es su derecho y ella lo puede matar si quiere. Todo ese tipo de cosas se está dando porque se ha ido quitando a Dios de la ecuación. Y por eso estamos viendo esta descomposición social en la cual nosotros nos encontramos, este secularismo que está queriendo imponerse y se está imponiendo a través de un sinnúmero de ideologías. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer como cristianos, como evangélicos? ¿Qué nosotros debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? En un momento dado, Jesús vino a la tierra con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De morir en una cruz del Calvario, en una cruz con un propósito específico de pagar el pecado nuestro, pero también de que ese Jesús, a través de su Santo Espíritu, morara en nosotros y por gracia y por medio de la fe, yo poder creer en en Señor Jesucristo. Y Él, a través de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, ir a transformar la mente de cada una de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día usted, amigo que me está mirando, que está pensando en que la fiesta o en que diciembre es un tiempo de bebida, de emborracharse lo más que se pueda y comer lo más que se pueda y gastar lo más que se pueda, no. Ese momento de nacimiento, ese momento de Navidad, que lo que significa básicamente, como dijéramos al principio, nacimiento, fue el momento en que Dios elaboró el plan de salvación para ti que me está mirando. ¿Cuál es el plan de salvación? Bueno, el plan de salvación era el siguiente. Fue que al hombre pecar, el hombre quedó prácticamente invalidado. No tiene posibilidad de poder llegar a Dios de manera, vamos a decir, independiente. Él no podía llegar a Dios porque la palabra murió. Al morir, la palabra muerte significa separación. El hombre muere espiritualmente, hay una separación entre Dios y el hombre. Ya hay una distorsión, ya no concibe a Dios de la manera. El hombre se hace enemigo de Dios completamente, ya no quiere saber de Dios. Ahora lo que quiere hacer, todo lo que le apetece, todos sus deseos y demás. Entonces, necesariamente Dios tiene que elaborar un plan. Tiene que restaurar a ese hombre. La única forma de restaurar a ese hombre es que pagando el pecado que ese hombre cometió. ¿Cuál fue el pecado que el hombre cometió? En la representación de Adán, todos pecamos en Adán, como dice la palabra, todos pecamos en Adán, porque Adán transfiere el pecado o la naturaleza pecadora a todos nosotros. ¿Qué es el pecado? El pecado no es una cosa que tú puedes palpar o tocar. El pecado es una disposición del corazón. La disposición que tiene el corazón a querer hacer lo que no va acorde con Dios, violar la ley de Dios constantemente. Esa es la disposición. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, hay que pagar ese pecado. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, tiene que ser alguien tan valeroso que pueda pagar el pecado de toda la humanidad, pecado pasado, presente y futuro. Óigase bien, pecado por lo que habían de nacer, que todavía nosotros no habíamos nacido, el pagar esos pecados. ¿Y quién cumplía con esas condiciones? Y alguien que no tuviera pecado. ¿Y por qué no debía tener pecado? Bueno, porque si tuviera pecado, entonces le iba a pagar por su pecado, no por mi pecado. ¿Entiendes? Entonces, el único que cumplía con esas condiciones, ¿quién era? Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Que Jesús es Dios y Dios no puede morir. ¿Qué hace Dios? Bueno, se encarna en la persona, en un hombre, porque va a representar a un hombre. Hay un intercambio que se va a hacer.
Él va a morir por ti y por mí. Y luego esa vida santa y pura que Él duró durante esos 33 años en la tierra, Él me la va a transferir a mí a través de la fe que yo deposito en esa obra de redención que Él hizo. Y los pecados míos, entonces lo pagó en el pasado en la cruz del Calvario. Es el intercambio, es el maravilloso intercambio. Quien único podía cumplir con ese cometido era el mismo Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Nacer. Entonces nace en la persona, en un niño. ¿Y por qué no en un niño y no nació normal, vino, murió y después que murió? Bueno, porque me iba a dejar entonces de este lado de la eternidad. ¿Cómo así, hermano Arturo? Él nace como todo un niño, meses normal, crece normal, pero entonces esa vida que vive Jesús es la vida que me justifica a mí. ¿Entienden? ¿Usted me entiende? La vida que Él vivió intachable es la que me justifica. Él me declara justo. Entonces ahora Dios me ve a mí como si viera a Jesús. Y la vida que yo viví, ¿verdad? En el pasado, entonces es como que Él la paga en la persona de Jesús. Entonces Jesús tiene que venir a la tierra, vivir justamente, luego morir como un pecador y luego resucitar. Y esa resurrección es la que me garantiza que, porque yo estoy en un cuerpo de muerte, porque la carne no se santifica, hermano. Nuestra carne no se santifica, nuestra carne se disciplina. La única solución de mi carne es la muerte. La única solución es la muerte. Y lo vamos a lograr cuando usted y yo o venga el Señor Jesucristo en su segunda venida y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra del Señor, o que nosotros muramos y luego cuando en la segunda venida del Señor, que Él nos dé un cuerpo glorificado, entonces estaremos libres de pecado. Ahí esa es la razón por la cual tiene que venir Jesús, hacerse hombre, humillarse y hacer todo lo que hizo. Esa fue la razón. Y ese cambio fue de nuestro Señor Jesucristo. Fue para civilizaciones completas y fue también para individuos, como el apóstol Pablo, de ser una persona sanguinaria, perseguidora, asesino, matando personas, porque él entendía que lo que estaba haciendo era correcto, a ser el siervo de Jesucristo, ¿verdad? Por el cual el Señor abrió la puerta a muchas personas para que conocieran el Evangelio. Por eso, en el día de hoy nosotros iniciamos con este tema, el nacimiento que cambió al mundo. Ese nacimiento puede cambiar tu vida ahora, en este momento. Tu amigo, sí, que tú tienes problemas con la depresión, él no vino a morir por tu depresión. No, para nada. Él vino a morir para salvarte, pero a través de Jesucristo tú puedes lograr, ¿verdad? Llevar todos esos pecados que tú has cometido. Él lo ha llevado tú lo puedes llevar y lo va a pagar, pero si tú depositas tu fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya no tenemos más tiempo. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer este tema que haya sido de gran edificación para todos ustedes. Y recuerden, este mes de diciembre, cojámoslos al paso y recuerde que la verdadera razón de la Navidad es la entrada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para darte salvación a ti y para que tu vida tome sentido. Dios te bendiga, Dios te guarde.